Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 12:08. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en momentos en que realmente es muy interesante. Digo, yo amo mi profesión, pero realmente ser periodista en estos momentos es muy interesante, porque el país está en un momento interesante. Las salidas de los gobiernos nos permiten, digamos, hacer no solo un balance del trabajo realizado, sino un estado de situación versus las proyecciones, los anhelos, los planes que tienen quienes entran. Una de las instituciones más difíciles de administrar que hay en nuestro país es Habdeba. Y yo conozco a doña Andrea Centeno desde hace muchos años, bueno, varios años, no muchos, varios años, cuando estaba en CINDE. Siempre he tenido, por supuesto, el mejor concepto de ella. En algún momento, en entrevistas como presidenta ejecutiva de Habdeba, yo creo, nunca me lo ha dicho, que por dentro dice Irlanda, pero hay otros que no. Pero tengo que reconocerle a doña Andrea la enorme valentía de asumir el reto de presidir una, insisto, de las instituciones más difíciles de administrar que hay en Costa Rica, particularmente en esta coyuntura. Y hoy invité a doña Andrea Matices. Doña Andrea, ¿cómo le va? Bienvenida al programa, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Randall. Como siempre, un gusto estar acá y nunca he pensado eso en las entrevistas, pero sí recuerdo que la primera en 2019 fue una entrevista retadora, porque ni siquiera teníamos en aquel momento ley para hacer lo que hemos hecho y el futuro era bastante incierto y preocupante. Bueno, no lo pensó, está bien, pero yo recuerdo, tengo que confesarle hoy que va de salida del cargo, seguramente, digo, no lo tengo confirmado, pero yo planeé con mucho cuidado esa entrevista porque era un tema muy álgido. Y recuerdo que cuando llegué a la cabina, porque esa entrevista fue en persona, quebré el esquema que tenía en mi cabeza y lo primero que le pregunté, me acuerdo como si fuera ayer, es ¿y por qué no cerramos Habdeba, doña Andrea? Fue la primera pregunta de esa entrevista que sí, fue complicada. 4 años después, ¿cuál es, por favor, cuénteme usted, el estado de situación de Habdeba, que sigue siendo, creo que me adelanto, una institución de difícil manejo, en una situación complicada y comprometida, pero que ha ido avanzando de alguna manera a arreglarse en el futuro, doña Andrea? Así es, Randall, y esa pregunta es una pregunta muy común con los trozos de información también que se tienen. Yo debo decir, en reflexión a los 3 años que pude tener este cargo, que conociéndola por dentro uno identifica montones de retos adicionales, esa percepción que trae, pero también encuentra la razón de ser de la institución. Y en eso yo lo defendí en aquel momento y lo defiendo todavía. Habdeba tiene un fin público muy importante que no es trasladable, y cuando a mí me dicen, pero ¿por qué no pasan la carga y lo atiende la otra operación? Eso legalmente no es factible, por lo menos en las condiciones existentes, y dejaría un grupo de exportadores e importadores pues desatendidos. Además, un rol de desarrollo que bien estaba la Habdeba de mayo de 2019, la Habdeba de ahorita, casi mayo, 3 años después de su historia. Las razones de esas crisis darían para discutirlas, qué fue lo que pasó y por qué llegamos al punto en el que llegamos, pero ciertamente ahorita yo puedo decir que el proceso de transformación que fue habilitado por ley, único en su tipo en la historia de lo que es reforma del Estado a este punto, pues ha dado frutos y es una Habdeba que está más sólida, un poquito más equilibrada. En el camino pues nos topamos en un par de años con un embargo y otras situaciones que atrasaron el proceso, pero ciertamente es una Habdeba pues más recuperada, con un déficit disminuido en 4.1 veces de como arrancamos, aún con déficit y aún con trabajo por delante, pero sí más estable, y que en todo este proceso no ha dejado de dar servicio público en un momento, que eso es muy, muy importante. Y además con proyectos que se van desarrollando a un buen ritmo, como el
los estudios y la visualización de una terminal de cruceros y marina para Limón. Ok, pongamos en contexto. Entonces, hoy Habdeba tiene una particularidad, es una ley con un contrato que le quitó, digamos, algunas de sus funciones, y que hoy entonces, y por favor me guíen esto, se dedica solo entonces a la carga granelera, a los combustibles, que tienen un nombre particular que no me acuerdo cómo se llama esa carga, pero digamos, son los combustibles, y cruceros. Habdeba en este momento atiende alrededor de 600, 700 buques al año. En efecto, todo lo que es granel, y granel es una serie de cargas, están los lingotes también, o todo el acero entra por Habdeba. Los jugos que se exportan desde San Carlos hacia otros lugares salen por Habdeba, todo lo que son gaseros, combustibles, esos también. La única puerta de importación es Habdeba. Cruceros también, la única puerta de entrada al Caribe costarricense es Habdeba. Ahorita ya estamos atendiendo granos, que eso es importante, por primera vez en la historia es una nueva carga que captamos. Por aquí ha ingresado frijol de soya, maíz, arroz. Ahorita también estamos con algunos insumos para la producción, todo lo que son químicos entran por acá también, o al menos en lo que son conexiones directas entran por acá. Y todo lo que es fruta paletizada, fresca, entra y sale por acá. Además, vehículos. Ok, Andrea, cuando usted asume que se venía ya, digamos, en esa nueva ecosistema donde había que reducir el tamaño de Habdeba, ¿cuánto era que le faltaba? O sea, ¿cuánto era el proceso entre el inicio y lo que está hoy, doña Andrea? Ok, cuando sucede lo que sucede y se hace el traslado del 86% de la carga de Habdeba, casi proporcionalmente un 80-85% de los ingresos de Habdeba se disminuyen. En aquel momento éramos una institución con un déficit de 2.650 millones de colones por mes. Ahora somos una institución con un déficit que se va acercando a los 600 millones. Y en aquel momento éramos una institución de casi 1.200 personas, ahora somos una institución de 470, 480 personas, gracias al plan de transformación, enrumbándose hacia el número que al menos se ha proyectado, que son poquitas más de 300, y claro, buscando captar pues más ingresos. Hemos subido ingresos en un 6%, entonces esa brecha se ha disminuido entre reducción de gasto, que tiene que ver con planilla, con corte de horas extras, entre otras alternativas, y también con sumar nuevos clientes, como lo hemos hecho. Ok, y medio de este panorama, usted se enfrentó a lo que a mí me parece una de las páginas más paradójicas de la institucionalidad, pero a su vez más complicadas, que es una solicitud de embargo. O sea, el sindicato solicitó el embargo de las cuentas de Habdeba, las cuentas con que se mantenía en una situación precaria, ¿verdad? Y entonces se la hacen más precaria durante varios meses, y eso hizo que usted tuvo que pegar el grito al cielo para que le dieran plata a la institución para poder pagar los salarios, por lo menos. Doña Andrea, cuénteme por favor esa evolución y cómo salieron de eso y cuál es la situación hoy. Sí, Habdeba para hacer este proceso requirió la ayuda de los demás poderes de la República en varios sentidos, no solo el tener una norma habilitante que permitiese en su momento también un préstamo, y eso es importante. El giro que nos hizo el Estado es un giro que tiene que devolver Habdeba, son fondos reembolsables, y eso también va a ser un reto en la estrategia financiera que venga más adelante, porque va a tener que ser muy sabia y muy ordenada en cómo va a ir devolviéndole al Estado esos dineros. El embargo cayó a inicios del 2020, llevábamos solo 5 meses de transformación muy contundente, eso sí, la baja ya se veía, las acciones se hacían, pero bueno, nos pusieron ese freno. Para mí sí uno de los capítulos más oscuros, más ilógicos y más absurdos que se pudo haber dado, y se mantuvo por más de un año. Tuvimos que presentar 11 recursos, una queja, hicimos todas las acciones posibles, y a eso le sumas como 4 o 5 meses en que tenés que hacer todo un procedimiento para reintegrar esos recursos, te altera hasta lo que es regla fiscal, en fin. El embargo como tal me parece que fue una acción, y yo siempre lo he dicho, indiferentemente que se diga que es en la defensa de un derecho, me pareció una acción que puso en peligro el trabajo de mucha gente, que nos puso en riesgo y que nos llevó a tener un hueco adicional de casi 8.000 millones, porque tuvimos que mantener una planilla que ya no podíamos usar porque nos habían embargado los fondos para pagarles esas prestaciones a la gente,
que nos sumaba al hueco que era mes a mes. Eso sin decir que nos pausó, por ejemplo, el pago de deudas, etcétera, porque solo teníamos para pagar salarios. Y nos llevó a pedir un préstamo adicional que también hay que devolverle al erario costarricense y que se viene a sumar ahora a los pasivos que tiene Habdeba. Sin duda nos dio un reto en su momento, lo superamos, pero nos llevó a endeudamiento que ahora va a ser la estrategia financiera de quien asuma que ser muy hábil, muy inteligente para no poner en riesgo de nuevo la estabilidad de la organización por los resultados de una acción como tal. Claro. Doña Andrea, entonces, digamos, para resumir, la Habdeba que usted recibe es una Habdeba que tiene el 86% menos de carga, con el 85% menos de ingreso, con 1.200 funcionarios que nada más, recuérdeme cuántos son hoy. 480. 480, que ya es el número o le falta un poquito. Nos falta un poquito, nos falta llegar a poco más de 300. Ok, pero está en ese proceso. Estamos en ese proceso, de hecho los ceses no han parado, esa ha sido la parte más dura. Este ha sido un proceso muy retador y de mucho desgaste también. No es fácil dejar ir tanta gente. Las razones, pues ahí estaban en la mesa, aún nos falta otro poquito y el proceso no ha parado. Hemos seguido disminuyendo la planilla. Ok, y hay otra situación. Le voy a confesar, cuando uno necesita una buena nota, los periodistas, y estábamos en época de sequía me refiero a cuando, bueno, ya Andrea lo conoce bien, cuando estamos en Semana Santa, en Navidad, o lo que sea, y bastaba con ir a revisar la convención colectiva de Habdeba. Usted sacaba un escándalo de ahí siempre. O sea, usted decía nada más, anda a buscarte la convención de Habdeba, buscar algún artículo y tenés un escándalo fijo para darle seguimiento. Y creo que hay un hito institucional que ha ocurrido en los últimos meses. Quisiera que usted me lo cuente en términos con datos. Tenía una convención colectiva que pesaba tanto, tomaron estas decisiones y ahora vamos entrando, digamos, a un proceso donde pesará mucho menos. Así es, yo creo que así como lo ha sido para Habdeba, lo ha sido, Randall, para todas las instituciones públicas. Recordaremos que la cancha en que ahora están jugando las negociaciones de convención colectiva son muy distintas a las del pasado, con todas las reformas, ley procesal laboral, ley de salarios públicos, de la administración de salarios públicos y otras, las reglas son muy distintas y Habdeba tuvo que jugar en esa cancha. Empezamos la negociación de la convención colectiva con unas miras de parte de la administración a ajustar las realidades muy distintas de la Habdeba de antes. Esa negociación no fructificó y estamos utilizando un artículo de la reforma que se generó con la reforma procesal laboral, que es ir y pedir la apertura a lo que se llama un proceso de negociación fracasada. Eso se pide ante el juzgado de trabajo, donde decimos las partes no nos pusimos de acuerdo, la negociación se agotó porque no hubo un espíritu real de negociación y estamos poniendo pues la apertura del proceso de negociación colectiva fracasada, que lleva varias etapas. Lleva una etapa de conciliación donde tiene que estar el juzgado involucrado, donde ojalá, Randall, y voy a decirlo, para mí el estar en el juzgado resolviendo esto es una pena porque da incertidumbre a los trabajadores, porque tenés que desaplicar la convención en el ínterin que resolves esto en juzgados. Es una pena porque no hay antecedente, no hay precedente de esto. Nunca una convención colectiva ha sido denunciada como fracasada en su totalidad. Hay un par de artículos de algunas otras que llevan años esperando que se resuelvan. Es una pena también porque habla que las partes no nos pudimos poner de acuerdo, pero ahí estamos y había que hacerlo. Se ha abierto una ventana de oportunidad donde yo he escuchado a la contraparte con apoyo incluso de las confederaciones sindicales de querer volver a la cancha de juego a negociar paralelamente a este proceso legal que la administración va a seguir manteniendo en el juzgado. Y bueno, que dicha que es así, porque no es el mejor escenario estar en un juzgado resolviendo algo. La convención es válida en negociarse, es un instrumento de diálogo social. No está bien que hubiéramos tenido que llegar acá, pero ciertamente hay que tener esta discusión de qué es proporcional, qué es razonable y entrarle por el fondo para beneficio también del mantenimiento del trabajo de los colaboradores de Habdeba. Bueno, justamente eso es lo que yo no entiendo, que tampoco lo entendía del embargo, doña Andrea. No sé, tal vez usted me lo explique mejor porque está ahí adentro, pero si a mí me paga Repretel, yo no voy a poner en riesgo los ingresos de Repretel que signifiquen que me van a tener que despedir al día siguiente porque no tienen cómo pagarme. O sea, esa lógica
que se usó en el embargo, que a veces se usa en la convención colectiva, yo no me cierra, digamos. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que hay que poner esto en una balanza muy clara de lo que es. Las convenciones colectivas son instrumentos válidos, sí, buscan no solo dar reglas más claras de esa comunicación y de esa interacción entre el patrón y sus trabajadores, sí, eso es muy importante, incluso hacen una balanza en ciertas cosas que a mí me parecen valiosas, son un derecho fundamental, si todo eso ya está superado. Hay gente que quiere desaparecer las convenciones colectivas con una varita mágica cuando tiene sus ventajas como instrumento de diálogo social. Lo que sí yo no entiendo, y eso sí lo he de decir, Randall, y cuesta mucho separarse del pasado, a veces hay que negociar a la baja y a veces hay que ver las realidades. Y sí, si usted está protegiendo derechos de trabajadores, el principal derecho es tener trabajo. Y para eso hay que fortalecer la institución que le da el trabajo. Esa conversación cuesta. Creo que eso ha sido, que como cuesta tanto, hubo una ilusión de tenerla, pero yo de verdad celebro esas muestras que he tenido de buscar ese diálogo, ya a las alturas que estamos, pero todavía es válido, y de entrarle por el fondo, a ver qué es real, qué no es real, qué no se puede con la ley 9635, qué sí se puede, qué va a desaparecer, qué otras propuestas hay. Esa discusión hay que tenerla con ese balance y yo creo que con esa madurez. Aquí no es una disputa tampoco entre administraciones y sindicato, usted lo dice muy bien, es buscar cómo la institución se mantiene y le da trabajo a la gente. Claro, pero entonces, digamos, esa convención colectiva que yo entiendo en la historia se fue modificando y se fue modificando la mayoría de las veces, de Andrea, por resoluciones de la Sala Constitucional que encontraba algunos de sus artículos irracionales. ¿Okay? La convención que usted encuentra, ¿okay? ¿Qué peso tenía en el presupuesto? Para entender la trascendencia de ese tema. Sí, era 1/3 de las remuneraciones totales y remuneraciones tienen un peso de casi 70% en el esquema total de costos de JAPEA, es decir, tenía un peso muy alto. Si uno compara... Haciendo números rápidos, era como un 25% del presupuesto total. Como un 26, 27%, porque remuneraciones era muy alto, tenés el cálculo bien. Si uno se fuera a cifras como tal, estamos bajando una convención en el 2018 que era de alrededor de 16,000 millones, si el juzgado resuelve y no nos ponemos de acuerdo y se quitan los incentivos o demás, estaríamos bajando una convención que llega quizás a los 2,000 millones de colones. Vean la diferencia. Estamos hablando de más de un 80% de reducción. Hay muchas cosas, tal cual usted lo dice, que se ajustaron por resoluciones de la Sala Constitucional y ahí no hay nada que discutir. Hay otras que se modificaron por la ley 9635, ahí no hay nada que discutir. Hay otro gran porcentaje que ha disminuido por la salida y la planilla reducida, ahí realmente hubo un gran impacto. Y ahora hay que hacer otro corte, y yo he sido muy clara, hay que hacer renuncias adicionales para tener una convención que se ajuste a la JAPEA que estamos enfrentando. Ok, eso significa que pasaría entonces otra vez a cálculo de pesar 26% a pesar un 4% más o menos de presupuesto. Se viene muchísimo más para abajo, lo puedes ver en números generales. JAPDEVA en el 2018 tenía un presupuesto de alrededor de 46,000 millones de colones, ahorita estamos operando con un presupuesto de menos de 15,000 millones de colones y dentro de eso estamos reduciendo la convención a que alcance aún de esos 14, 15,000 millones, unos 2,000 millones de colones. No puede ser el mayor peso sobre los costos de la institución. Yo revisé los presupuestos 20 años para atrás, los presupuestos ejecutados, y donde también viene la discusión de qué es proporcional y qué es razonable, es cuando ves cuánto se invirtió en incentivos de la convención versus el mantenimiento del puerto, cuánto se invirtió en equipamiento del puerto versus a los incentivos de la convención, cuánto se invirtió en la partida de servicios versus los incentivos de la convención. Y a veces esa cifra de incentivos triplicaba, cuatriplicaba, quintuplicaba las anteriores rubros que he dicho. Eso no tiene sentido en una institución de servicio público y de servicio del Estado, donde su principal objetivo es ese, brindarle al país un servicio en beneficio de la colectividad. Tiene que proteger a su gente porque las organizaciones son gente, pero no se puede intercalar como fin último esos beneficios sobre el servicio público que damos.
Sí, realmente es interesante. Ojalá que esto abra las puertas a que los juzgados de trabajo puedan definir estas cosas, pues podríamos llevarnos una sorpresa, pero digamos, ojalá que sea así, porque yo no entendía, a veces yo lo conversaba con algunos jerarcas de otras instituciones y decían, bueno, y si no aceptan, ¿por qué no van y denuncian la convención completa? Y eso era entendido como un quiebre muy fuerte, que usted tomó la decisión de hacerlo, porque efectivamente es un quiebre muy fuerte, no había ocurrido. Perdón, que quería decir algo de eso, doña Andrea. Sí, la decisión que tomó el Consejo Director, debo decirlo, Randall, en efecto fue una decisión muy fuerte después de que no llegamos a un fin en esa negociación. No es una decisión por las razones que te dije que fuera nuestro primer objetivo, pero había que hacerlo. Hay que recordar, Randall, este es el primer caso de una negociación fracasada total. Es un procedimiento que se creó con la reforma procesal laboral y que creo que va a ser un reto también para los juzgados, un poco lo que vos decís, es la primera vez que se tiene que discutir esto. Nosotros ya estamos incluso dándole más información al juzgado de Limón, porque esto no es un proceso de arbitraje normal, donde incluso las dos partes tienen que estar de acuerdo para irlo a poner, se puede poner unilateralmente, lleva varias etapas, es un gran reto, pero nosotros tomamos la decisión, pues consideramos que era lo correcto. Y que seguir letargando procesos no tenía sentido si usted realmente lo que quiere es una Habdeba que logre caminar y se mantenga a futuro. Sí, bueno, esa era la otra pregunta, para dimensionarla, ¿cuán vital es esto? O sea, así como era vital separar, prescindir de colaboradores por el tamaño, ¿es vital para el funcionamiento que reformar esa convención colectiva, doña Andrea? Por supuesto, es vital. No podés tener un acuerdo colectivo que sea diametralmente distinto a la lucha que tiene la organización por sobrevivir y mantenerle a la gente el trabajo. Así como la salida de colaboradores ha sido tan dura, la negociación de la convención también es otro de los procesos claves de todo esto que hemos estado haciendo. El cambio de estructura funcional de Habdeba, acuérdense, nosotros tenemos una estructura de hace 30 años, una estructura que de hecho se le llamaba la estructura piloto, que se mantuvo por más de 30 años. En realidad, estos tres ejes eran esenciales, y el de reducción de gasto y el de mejora también de servicio. Randall, las reestructuraciones normalmente lo que tienen como fin último es la mejora del servicio. Yo he de decir, y cuando lo digo la gente se sorprende de este dato, Habdeba es más pequeña, con menos personal hoy, usa más el equipo que tiene, produce más ingresos e incluso estamos sacando clientes anticipadamente. 5 horas antes sacamos un cliente. Barcos que tenían una proyección de 12 días con nosotros los despachamos 4 días antes. Esos datos son importantes porque aquí nuevamente hay que recuperar la esencia y el entendimiento que esto es una institución del Estado que da servicio público y esa es nuestra máxima. De hecho, a esta hora 12 con 31, Leandra, aquella pregunta que le hice en la primera entrevista, ¿y por qué no salvamos a Habdeba? Okay. Con estos nuevos datos, con la evolución que ha tenido, podría contestármela a la luz de esta nueva época. ¿Por qué no salvamos a Habdeba? Porque ¿cuál es el modelo al que deberíamos de seguir? Deberíamos de agarrar los servicios que da Habdeba e incluirlos en un contrato externo, como se hizo con APM Terminals, que es una de las opciones. La otra es fortalecer Habdeba en su plan de negocios en particular. ¿Por qué debería ser esa segunda, que es fortalecerlo y que me parece, por lo que ha hecho, que es su opinión? Sí, porque da un servicio público esencial que no es concesionable. Hay que recordar que las concesiones o la ley de concesiones se pueden hacer de obras no construidas o no operando. Por eso es que tenemos una isla artificial y en el plan maestro portuario, que eso es un gran reto para ir, Randall, eso hay que actualizarlo porque todas las etapas se intercalaron. De hecho, no va el plan maestro portuario y con eso te voy a responder. El primer eje era fortalecer a Habdeba, equiparla, llegar a un tope de su volumen y una vez que eso sucediera, construir la TCM. Por las razones que fuesen, se intercalaron las etapas y estamos donde estamos con una operación y con una Habdeba que tuvo que hacer todo en tiempo récord porque no lo hizo antes.
Para mí, Habdeba es indispensable para tener redundancia, para dar un servicio que por el volumen no necesariamente tampoco es sujeto de una concesión gigante. Ahora, yo no estoy en desacuerdo en que se busque una alianza público-privada, no bajo el modelo de concesión, pero sí bajo el modelo de gestor interesado. Si Habdeba encuentra un socio privado que le diga, venga y hagamos esto juntos, y sigue en el mapa como lo hace el modelo de gestor interesado, para mí me parece que es válido. Ahí obviamente van a tener que ser muy cuidadosos los que tomen la decisión en ver cómo se manejan los elementos adicionales, población, capacitación, traslado personal o no, o cuánto se deja Habdeba, o cómo va a ser ese modelo. Lo estamos viendo también con la terminal de cruceros y marina. Habdeba no se está visualizando como el que construya, opere, comercialice. Lo que está diciendo es, venga, yo estoy abierto a hacer negocios y busco un socio privado. Eso sí, yo sigo en la cancha y yo soy su socio. Darle forma, ¿qué significa ser el socio? Es válido. Yo no estoy casada con uno y otro modelo. A hoy yo creo que Habdeba debe seguir abierta según el marco normativo que hay, según los resultados de recuperación, todavía tiene camino por delante. Esta no es una institución equilibrada, pero va en camino a ello. Y si quiere buscarse un socio privado para llegar a ese equilibrio y mantenerle el trabajo a la gente, es válido también y no hay que satanizar esa idea. Cuando pensamos en Habdeba y en su modelo de negocios y en lo que atiende, doña Andrea, me parece, si no por favor me corrige, que tiene mucha más importancia hacia lo que hacia lo que nosotros importamos que hacia lo que exportamos. Es decir, tiene porque uno podría decir, bueno, es que buena parte de las exportaciones dependen de Habdeba. Seguramente que sí, pero creo que tiene el énfasis puesto en las importaciones, en lo que entra a nuestro puerto Caribe o no. Andamos muy parecidos. Estoy pensando en los combustibles, realmente me dominó los combustibles. Sí, ciertamente nuestro principal cliente es Recope, en eso entonces si hicieras cruces por porcentaje y cantidad de buques, nuestro principal cliente es Recope, que lo que hace es importación de hidrocarburos. Sin embargo, si te vas a qué productos exportamos, sí hay un alto peso en lo que son paleteros, fruta paletizada, y ahí estás hablando de toda una cadena de suministro y producción importante, banano, melón, piña. Estás hablando también que nosotros exportamos el jugo, como lo dije, que se produce de las naranjas en San Carlos. Entonces tendrías que hacer los cruces, quizás excluyendo la importación de hidrocarburos, que nos va a voltear la balanza, pero si sacas eso, en el resto de cargas está equilibrado entre importación y exportación. Bueno, eso es interesante. Son las 12:36. Yo he mantenido el tono en esta entrevista de la Andrea Centeno, que está terminando su gestión en Habdeba. Digo, pues no le pregunté, ¿está terminando su gestión en Habdeba? Porque es capaz que el viernes o la otra semana nos anuncien que doña Andrea seguirá en el puesto. Digo, lo asumí, lo acepto. Cuénteme. No, en este momento doña Andrea Centeno está preparando sus informes de salida. Esa es la realidad, no han habido conversaciones ni mucho menos. Yo sí lo voy a decir abiertamente, yo creo que todos los costarricenses que estemos orgullosos de este sistema democrático y lo agradezcamos, vamos a estar a disposición desde la trinchera que sea para ayudar a que este gobierno le vaya bien, porque es el gobierno electo por todos nosotros y porque si les va bien, a todos nos va a ir bien. Entonces, no, en este momento no hay ni conversaciones ni idea de continuidad. Lo que se está haciendo es un cierre de periodo responsable con todo mi equipo. Ok, entonces, cuando usted dice no hay conversaciones, es porque tampoco se lo han ofrecido. No me lo han ofrecido ni mucho menos. En eso yo entiendo que el señor presidente electo y el equipo está en un periodo de selección, transición, análisis, así que entiendo que están en eso, no hay ningún ofrecimiento ni nada por el estilo. Okay. Supongo que, además, no debe ser fácil conseguir a alguien que diga que sí, doña Andrea. Bueno, yo no lo vería así, vea, aquí estoy yo sentada con mucha alegría y mucha satisfacción. Bueno, porque usted adora limón. Sí, pero sí hay un montón de gente que lo quiere y que debe haber potencial acá. No crea, este es un buen negocio, bien manejado, Randall. Han habido, sí, claro, yo creo, muchos años y experiencia que acumular y demás, pero es una institución buena, es una institución que fue creada con firma interesante. No hemos hablado de la parte de desarrollo, pero ahora con el canon, que también ha costado un montón estructurarlo, pero ya está avanzadito. Ahí hay una gran oportunidad, así que yo no dudaría de que Habdeba tenga novios y novias, y esperaría que sean buenos novios y buenas novias. Permítame ir a la pausa, 12:38, y hablamos de desarrollo y de canon.
Esta es la única pausa que vamos a hacer hoy en Matices. Estamos en horario especial. Hoy hay Clásico Nacional. Juega el acechado primer lugar, la Liga Deportiva Alajuelense, que está acechadísimo por un cartaginés encendido, contra un equipo que está casi en el sótano, que es el Saprissa. Leandro, usted es morado, ¿verdad? Yo tengo 7 equipos, Randall. Dicen que eso es pancista. ¿Cómo? Eso no se puede. A veces juegan entre ellos y yo estoy súper contenta que les vaya bien a los dos. Usted debe ser sapricista, limonense, santista. No, voy a decir, de todo menos sapricista, pues no sé, en casa no éramos así, soy liguista, soy santista, soy limonense, alma mater, UCR, Cartaguito campeón, me gusta Heredia y le voy a la Celi. Esos son mis 7 equipos. Ok, bienvenida por lo de Cartago. 12 con 39 minutos. Vamos a ir a la pausa y regresamos para hablar de desarrollo justamente en Limón a través del canon que se generó por el contrato con APM Terminals. Ya regresamos. La radio de Costa Rica, 12 con 47 minutos en la tarde. Andrea Centeno nos acompaña hoy, es la presidenta ejecutiva de Habdeba. Hay un par de cosas que a mí me molestan de instituciones, más allá de las comisiones colectivas, con sus artículos irracionales. En una ya se arregló, que yo no entendía por qué cuando usted agarra, digamos, plata del Estado, usted dice, bueno, este es el presupuesto de una institución, voy a ponerles el ejemplo, Recope. Y entonces Recope tenía que agarrar un porcentaje de eso y mandarlo a un fondo privado, que en el caso de Recope era el fondo de ahorro de los trabajadores. Esa plata es plata que es pública y que se convierte en privado de inmediato y vean a ver cómo lo administran. Los diputados cambiaron eso esta semana en Recope. En Habdeba también hay un fondo de ahorro. Y tengo entendido, doña Andrea, buscando pendientes en la Sala Constitucional, que usted presentó una acción de inconstitucionalidad. O sea, que usted acudió, como ciudadana, a la Sala Constitucional a decir, frenen esto. ¿Podría explicarme por qué y cómo va ese proceso? Bueno, sí, en efecto, Habdeba tiene un fondo de ahorro y capital de los trabajadores de Habdeba, es muy similar al de Recope. Como ciudadana, porque mis derechos como ciudadana no los amputa el cargo público que tengo, puse en la acción de inconstitucionalidad en diciembre pasado sobre más bien el objeto de la demanda que llevó al embargo en algún momento, que es un aumento del 3% de fondos, que en su momento se puso en la convención colectiva sujeto a aumento de tarifas, no hubo aumento de tarifas, y pues se reclama igual que hay que pagar ese 3%. Mi acción de inconstitucionalidad lo que dice es que ese aumento como tal, y nuevamente lo hice como ciudadana por una decisión propia, es inconstitucional. La Sala Constitucional le dio admisibilidad al estudio de la acción, que podría entonces desembocar en alguna decisión que haga que Habdeba no pague esa demanda, no tenga que sufragar esos costos que rondan unos 6,000 millones de colones, pero está bajo estudio. Mi acción fue alegando que era desproporcional ya el aumento. Habdeba era el único fondo que iba a llegar a pagar 8% o poner 8% del dinero. Hay 11 fondos similares que no superaban el 5%, otro el 3%, y sobre eso versó mi acción de inconstitucionalidad, que nuevamente fue admitida y está bajo estudio, y ha frenado entonces todo el proceso de ejecución de la demanda que había perdido Habdeba, y podría eventualmente hacer, si así lo disponen los señores magistrados, que ese dinero no haya que cubrirlo. Ahora bien, entonces, es contra el aumento, pero no contra la existencia de ese traslado de fondos, como sí pasó con Recope, que por ser una reforma legal, corta el aporte estatal, digamos, a ese aporte. Es contra el aumento, no contra la existencia del aporte en sí. Correcto. Con respecto al aporte, es una de las modificaciones que había en la propuesta de la administración hacia el sindicato. Habdeba en este momento ya no está aportándole al fondo, dada la inhabilitación de la convención por la denuncia de convención colectiva fracasada, y dentro de la propuesta de la administración, los directores decidimos indicar en esa propuesta que ya no iba a haber más inyección de Habdeba a ese fondo. Doña Andrea, nos quedan 3 minutos, pasemos al tema del desarrollo y del manejo del canon. Cuando se le quita el 86% de carga y el 86% de presupuesto de ingresos a Habdeba, se le compensa a la región a través de un canon que paga APM Terminals y que, entiendo, Habdeba administra, pero que al inicio era un enredo.
¿Cómo han ido aclarando eso y qué efectos tendrá? Sí, en este momento Habdeba ya cuenta con un equipo evaluador, cuenta con metodología para evaluar, cuenta con un reglamento que fue publicado ya en la Gaceta, cuenta con un portafolio ya con 18 proyectos evaluados según el impacto, según el Plan de Desarrollo Región Huetar Caribe, que es como el marco de planificación que utilizamos. Ya hay algunos proyectos que han sido aprobados, que están en el presupuesto extraordinario número 1, que está bajo análisis de la Contraloría ahorita. De aprobar esas transferencias la Contraloría General de la República en los próximos días, lograríamos antes de irnos dejar las transferencias por 3.126 millones a 5 de los 6 cantones, y son proyectos que sí tienen impacto en el desarrollo. Yo creo que es un gran reto para Habdeba lo que tiene entre manos de profesionalizar todavía más el uso de este canon. Hay mucha sed de que las grandes obras se hagan, y se dice, ¿cómo es que hay tanta plata? Hay 40 millones de dólares, 46 millones, y no se ha hecho esto. Bueno, porque se ocupan estudios de factibilidad, prefactibilidad, así que vamos a tener como región que correr a tener las bases para poder financiar esos proyectos. Pero ya los primeros están corriendo, y ojalá, si así lo decide la Contraloría y nos aprueba esas transferencias, quede ese primer 10%, 8% del canon ya girado. Doña Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Si va de salida, la mejor de las suertes. Si en las próximas horas le ofrecieran quedarse, la mejor de las suertes. Doña Andrea, muchas gracias. Muchísimas gracias, Randall. A Habdeba le quedan muchos retos por delante. Tiene que terminar de estabilizarse, pero sin duda yo creo que el camino recorrido ha valido la pena, y ojalá el análisis se haga sobre eso, sobre las oportunidades. Hay que dejar hablar de crisis y problemas y empezar a ver también las oportunidades que tiene. ¿Qué canción quiere para irse, doña Andrea? Vea, hoy escogí un rock más suavecito porque yo sé que la primera vez fue como escandalizante. Entonces, hoy Green Day con Boulevard of Broken Dreams. Ese es suave. Ok, Green Day, bueno. La primera vez había escogido algo más, más fuerte. Sí. ¿Qué fue esa vez? Sí. Esa vez fue Korn, una de las canciones de Korn. Sí, es cierto, fue un poco impactante, sí. Entonces, don Glenn Montero, que está en la cabina monumental, por favor, es Boulevard of Broken Dreams, el Boulevard de los Sueños Rotos de Green Day. Sí, Dreams. Así es. Ahí está sonando de fondo. Doña Andrea, muchas gracias. Muchas gracias, y ojalá todo vaya bien. Hasta luego. Ojalá, igualmente, éxitos. 12:54. Green Day despide Matices. Feliz, hoy que es miércoles, feliz miércoles. Hasta luego.